Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este Camino a la Eucaristía. Hoy recordamos la enseñanza de San Leonardo de Portomauricio con respecto a la comunión espiritual. Miremos de qué se trata entonces el hecho de poder hacer la comunión espiritual y en qué condiciones la debemos hacer. Bienvenidos. Para saber cómo hacer la comunión espiritual, debemos antes mirar el contexto en que se puede hacer dicha comunión. Para poder participar de la Sagrada Comunión, sabemos que siempre hemos de estar en gracia de Dios. Es decir, debemos habernos confesado y no estar en pecado mortal, porque esto nos conduciría a una situación de sacrilegio. Es importante entonces que, sin importar si la comunión es espiritual o más aún es directamente pasando a hacer la fila de la Sagrada Comunión en la misa, ella debe estar enmarcada dentro del ámbito de la gracia de Dios. Se requiere sí o sí estar en gracia de Dios. Muchas personas afirman es que yo tengo ganas de comulgar. No puedo hacerlo basado en mis ganas o en mis deseos, o movido por supuestos derechos. Hay gente que se cree con derecho a comulgar, y la comunión no es un derecho, como veremos. Entonces, ojo con este preámbulo para saber cómo hacer correctamente la comunión espiritual. Para entrar en mejor contexto de lo que aquí quiero advertir, nos vamos a referir a la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículos del 1 al 5, que dice así respecto del sacerdote. Dice: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana. Y a causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede tomar tal dignidad para sí mismo si no es llamado por Dios, como a Aarón. Del mismo modo, Cristo no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió del que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues la idea es clara. De la misma manera que los sacerdotes no se nombran a sí mismos sacerdotes, como sucede con los pastores evangélicos que se van nombrando pastores y van abriendo su garaje, no sucede así, no sucedió así con Jesucristo. Nos lo acaba de recordar esta carta a los Hebreos. Por lo tanto, tampoco nosotros podemos hablar de un derecho a comulgar. Eso no existe. Jesús no se arrogó, dice la carta a los Hebreos, el derecho de ser sumo sacerdote, sino que le fue otorgado por aquel quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. De la misma manera, pues mucho menos nosotros nos podemos creer pues con derecho a recibir la comunión. La Sagrada Comunión nunca es un derecho. Nadie tiene el derecho de comulgar, ni el Papa, ni el más grande de los santos. Es un don, es un regalo, y como tal debo respetarlo porque es un don de Dios. Teniendo claro esto, de que la comunión es un don y no un derecho, ahora sí, miremos el tema de hoy. ¿Qué es la comunión espiritual? San Leonardo nos dice que es un ardiente deseo de alimentarse con este pan celestial, y que ese deseo va unido a una fe viva que obra por la caridad. Es decir, todos nuestros actos, y más la comunión, debe ser un acto de amor a Dios, y que nos permite participar de los frutos y de las gracias de este santo sacramento. Lo mejor de todo es que si tenemos algún impedimento para ir a la Santa Misa, podemos en un acto vivo, como vamos a ver,
recibir los efectos de la Santa Comunión como si la hubiésemos recibido sacramentalmente. ¿A quiénes se dirige la comunión espiritual? Más concretamente, la comunión espiritual es para aquellos que, estando en gracia de Dios, en amistad con Dios, se ven impedidos de recibirla de manera física, es decir, de poder ir y participar en la Santa Misa. Estas personas la pueden recibir haciendo actos vivos de fe y de caridad de manera fervorosa, con un ardiente deseo de unirse a ese bien soberano que es Jesucristo, que es Dios mismo. Por este medio, entonces, nos podemos disponer a participar también de los frutos de este divino sacramento. Bendito sea Dios que nos otorga esta gran ventaja, por decirlo así, a quienes alguna vez nos vemos impedidos de asistir a la Santa Misa, pero queremos obtener sus beneficios y queremos estar en amistad y en amor con Dios. Todo acto de amor requiere una preparación previa. De la misma manera, la comunión espiritual debe prepararse con sumo cuidado, con gran recogimiento, con un deseo interior de estar en paz con Dios. Para eso entonces necesitamos hacer un acto de contrición perfecto en el que detestemos nuestros pecados, le pidamos perdón a Dios y volvamos a estar en esa amistad con Él para poder compartir con Él este momento. Después de hacer esos actos de amor y de ofrecimiento y de humildad delante de Dios, entonces estaremos en la disposición de recibirlo en nuestro interior, sabiendo que Él está real y verdaderamente presente en ese santísimo sacramento del altar, del cual en ese momento que vamos a hacer la comunión espiritual, pues no lo disponemos físicamente. La comunión espiritual no tiene una fórmula concreta, nace de ese deseo de recibir a Jesucristo en nuestro ser. Sin embargo, San Alfonso María de Ligorio nos dejó una oración muy hermosa que nos puede ser muy útil para recibir la comunión espiritual con todas sus gracias. Recordemos esa oración, dice así: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Yo he escuchado sacerdotes que le dicen a los fieles que si no pueden recibir la comunión físicamente, sacramentalmente, por su estado de pecado, entonces que lo pueden hacer sacramentalmente. Y esto teológicamente es un error, porque existen impedimentos para recibir la Sagrada Comunión. Básicamente es estar en estado de pecado mortal. Nunca podemos hacer la comunión ni sacramentalmente ni espiritualmente si estamos enemistados con Dios. Es un acto de amor. Yo no puedo pretender tener un acto de amor con mi esposa, por ejemplo, si no estoy en buenos términos con ella. Es apenas lógico. Lo mismo pasa con Jesús. Al ser la comunión un acto de unión íntima, comparable con la que se sucede en el matrimonio, pues es apenas lógico que quienes pretenden entrar en comunión se encuentren en la mejor disposición para poder tener esa comunión, esa unión íntima, porque recuerde que estamos recibiendo el cuerpo de Cristo en nuestro propio cuerpo. Por eso se llama comunión. Es por eso que lógicamente debo estar en gracia de Dios para poder recibir la comunión, ya sea sacramental o espiritualmente. Ya dijimos que recibir la comunión
no es un derecho. No es un derecho que nadie pueda arrogarse. ¿Y esto por qué? Pues como dice acá, cuidado, no debo herir a Jesús. Jesucristo es una persona humana y divina. Es una persona y como tal merece todo mi afecto por ser el quien es. ¿Y quién es? Pues Dios. Por tanto, debemos recordar esto que es supremamente importante y por eso lo resalto aquí en rojo. Nadie tiene el derecho, porque hoy hablamos de derechos, todos hablamos de derechos. Pues sí, nadie tiene el derecho a comulgar. Ese es un derecho que no existe. No existe algo llamado el derecho a comulgar. Existirán muchos otros derechos en muchos otros ámbitos, en muchas otras ocasiones, pero no existe el derecho a comulgar. Yo no puedo creerme con derecho a comulgar e ir a pelearle al sacerdote porque no me da la comunión. Vemos en estos días los escándalos que se suscitan, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos, que por su criterio abortista no debería recibir la Sagrada Comunión. Y vemos como aún así muchos obispos no se atreven a decirle no. Pero cabe recordar entonces aquí que recibir la comunión no es un derecho. No es un derecho. Es una persona y yo no debo violentar a la persona a que esté conmigo, obligada y mucho menos a Jesucristo. Entonces, para que tengamos suficiente cuidado de no herir a Jesús. Dada la importancia de esta actitud, vuelvo e insisto, primero debemos estar reconciliados con Dios. Para eso existe el sacramento de la reconciliación, para que volvamos a su amistad y podamos estar en comunión con Él. Claro, Él desea habitar en nuestro corazón, pero ese corazón debe estar limpio. Como dice la Biblia, Dios no habita un cuerpo de pecado. Debemos estar, por tanto, en gracia y en amistad con Dios. Si no lo estás, pues es claro que lo puedes buscar. Claro, un pecador, Dios va detrás del pecador, va detrás de la oveja descarriada. Pero eso no significa que a Dios le agrade el pecado. Dios ama al pecador, pero detesta profundamente el pecado y no lo podemos someter a nuestro pecado. Dios busca y ama a ese pecador arrepentido, pero no significa que le guste o que comparta nuestra tendencia al mal. No confundamos las cosas. Por favor, Dios acepta al pecador como es, pero no lo deja en su pecado. Dios quiere que nos convirtamos, que salgamos de nuestro pecado. Lo quiere de verdad. Y por eso nos busca, para llevarnos al cielo. Pero al cielo no entra la maldad, como dice el libro del Apocalipsis. Nada que sea impuro entrará en el reino de los cielos. Entonces ese es nuestro compromiso. Gracias a Dios, porque su misericordia está justamente en eso, que perdona nuestros pecados, pero no es ni alcahuete ni nuestro cómplice de nuestra maldad. Mucha gente se equivoca en ese aspecto e interpreta para su propio daño de una manera equivocada lo que significa la misericordia de Dios. Su misericordia está dada en términos de que nos da su perdón si nosotros nos arrepentimos. Porque hay gente por ahí que cree que porque perdona, pero nadie le ha pedido perdón, entonces está haciendo algo muy grande. No, en realidad está haciendo algo muy tonto. Porque hay que perdonar, sí, pero al que se arrepiente y pide perdón. Si no me piden perdón, ¿a quién voy a perdonar? Eso no es correcto pensar así. El perdón se otorga siempre y Jesús nos lo pidió así. Si tu hermano 7 veces al día te ofende y 7 veces al día te vuelve a buscar para pedirte que lo perdones, Jesús nos manda, lo perdonarás. Pero el hermano tiene que arrepentirse. Eso es apenas lógico. Entonces recordemos, hermanos, es nuestra obligación salir primero del pecado antes de pretender entrar en comunión con Él.
las cosas al derecho, como deben ser. Dios ama al pecador, pero detesta profundamente el pecado. Así que no mezclemos una cosa con la otra y tengamos sumo cuidado en este aspecto, por respeto a Dios mismo. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos en una próxima enseñanza, si así Dios lo quiere. Compartan esta información, suscríbase a nuestro canal, ponga sus comentarios y ayúdenos a crecer para el bien y la evangelización de todos nosotros. Muchas gracias.